Antoni Muntadas está hoy con nosotros junto con Alicia Chillida, comisaria de la exposición Estrategias del Desplazamiento. Antoni Muntadas es una figura clave en la comprensión del mundo contemporáneo. Desde los años 70 su trabajo ha versado sobre el funcionamiento de los medios de comunicación, de los media, especialmente y con énfasis en la televisión, pero también la radio, el vídeo y también las estructuras de comunicación, todas aquellas estructuras sociales, culturales, que transmiten ideas y transmiten comportamientos. Estrategias del Desplazamiento es una exposición que creo marca de alguna manera algunos cambios dentro de su trayectoria, al menos lo que plantea la exposición es que hay un centrarse más en aspectos que tienen mucho que ver con procesos internos, aspectos de carácter psicológico, mientras que hasta estos últimos años, hasta inicios de los 2000, su trabajo se había enfocado en el análisis de las estructuras, ¿no? Hay que decir que esta no es la primera vez que Antoni Muntadas está en Galicia. En los años 90, en 1995, presentó en la Casa da Parra una exposición comisariada por Antón Castro y titulada Verbas. Era la sala de prensa, pertenecía a ese conjunto amplio de Muntadas titulado On Translation, y aquí planteó precisamente ese abordaje del momento especial en el que los políticos comunican y la prensa recoge esas ideas de la comunicación política. Bueno, sin más, voy a ceder la palabra a Antoni para que nos cuente un poco, de alguna forma, cómo ha ido desarrollando su trabajo desde sus inicios, ahora de una manera muy breve, tampoco... Bien. En principio yo trazo tres círculos en que sitúo mi trabajo. Un círculo correspondía al entorno del arte, otro círculo al de las ciencias sociales y otros de los sistemas de comunicación. A veces estos círculos se sobreponen. En lugar de superposición de los círculos es donde creo que el trabajo se sitúa. No veo que el arte sea un elemento autónomo, quiero decir que en mi caso creo que el arte se contamina de otras disciplinas. Veo el trabajo interdisciplinario, las ciencias sociales y los sistemas de comunicación ayudan y enriquecen la práctica artística. A partir de ahí ha habido una evolución del trabajo a partir de los años que dejé de la pintura, que eran al final del 69-70, para empezar un periodo en los 70 sobre experiencias subsensoriales, en ver cómo otros sentidos a la vista y el oído, como el tacto, el gusto y el olfato, podían enriquecer también experiencias de percepción. Yo creo que la percepción nos llega por los sentidos y hay sentidos que han estado atrofiados. En ese periodo, durante unos 3 o 4 años, tuve experiencias personales que se volvían públicas a través de la fotografía o del vídeo, y a partir de ahí abrir el campo a lo que se definí como media landscape, un paisaje de los medios, en que el análisis de los periódicos, la televisión y poco a poco, con el tiempo también Internet, ha visto que este paisaje que llamo paisaje mediático se contrapone al paisaje de abrir una ventana y ver un paisaje, dijésemos,
real, aunque el Media Landscape también lo es, en que los dos se complementan. La arquitectura toma un interés, ver cómo la ciudad la construyen evidentemente los urbanistas, los arquitectos, los diseñadores, los artistas, evidentemente al final los ciudadanos, y con un impulso de las ciencias sociales. O sea, si fuese una planificación urbana ideal, tendría que ser una planificación que todos estos protagonistas tomasen cuerpo. Y al final de los 80, principios de los 90, empecé a pensar de que estos trabajos sobre la arquitectura del media se ampliaban a maneras de entender el lenguaje, y empecé la serie On Translation. La serie On Translation está vigente, son de momento más de 40 trabajos, y no es sobre la traducción que tenemos entendida lengua a lengua, sino la traducción cultural. El ver que acontecimientos o percepciones que se puedan tener en Sao Paulo no ocurre lo mismo en Madrid, o puede ocurrir en París, o puede ocurrir en Beirut, que los cambios de contexto también ayudan a entender esas traducciones. En la exposición de CEGAC, Estrategias de Desplazamiento, con Alicia Chillida trabajamos la idea de que la idea del desplazamiento ha sido importante en mi trabajo, no solo la idea de viajes, sino cambios de contexto. La palabra contexto es importante para entender mi trabajo, y creo que soy consciente cuando hago un proyecto en esta relación tiempo-espacio, que se añade el background, la historia, etcétera, para definir el contexto. Ahí, en Estrategias de Desplazamiento, se decidió unir una serie de trabajos que existían, como Double Exposure, como Media Size Media Monuments, que tenemos aquí detrás, basado en la ciudad de Buenos Aires, situaciones para completar la serie tríptico, en cierta manera, en que son un poco la base del trabajo aquí, el trabajo hecho en Venecia, hecho en Guadiana y Finisterre. Esta idea del desplazamiento hace que en Venecia la percepción de la ciudad me hace y nos hace, yo creo, a todo el mundo perder. Yo creo que tanto Debord como Walter Benjamin vieron que las ideas del situacionismo, sobre todo Guy Debord y los situacionistas, la deriva, la psicografía de la ciudad, hace que a veces el mapa no te ayuda, sino el perderse hace entender la ciudad de una manera más enriquecedora. De ahí, Guadiana como metáfora me pareció importante de siempre, que yo he utilizado la palabra Guadiana incluso a referirme a las personas que aparecen y desaparecen. La geografía del Guadiana hace que atraviesa unos territorios que son totalmente diversos. El tercer lugar, en Finisterre, el irse a través de un horizonte fijo que durante 24 horas se grabó y del que he extraído un minuto de cada hora. Poéticamente, y digo la palabra poéticamente, que es una palabra que yo no uso en mi vocabulario en cierta manera, y que en estos trabajos yo creo que todo es político, y así lo he visto siempre, pero en este caso se añade la voluntad de un elemento metafórico y poético que me da el mirar
de una manera fija en Finisterre, me lleva a una situación de reflexión que creo que me gustaría transportarlo a la totalidad de la muestra, que sea una muestra, la propuesta es una muestra reflexiva, es una pausa más que un cambio de velocidad en mi trabajo, una pausa de reflexión. Han aparecido en estas galerías bancos que he querido tatuar con palabras para ayudar a entender esta idea de que el traducir, trasladarse, transformarse, son palabras del vocabulario que la exposición conlleva, y que sea una exposición lenta, que la gente pueda tomarse el tiempo. Tendría que decir que trabajo con el concepto de proyecto. Las obras las llamo proyectos porque son largos de ejecución, tienen una interdisciplinaridad que anunciaba al principio y que tiene diálogo con equipos, personas que colaboro y que ayuda, y vuelvo a usar la palabra enriquecer, a proyectos que toman tiempo voluntariamente y que es una manera de trabajar que para mí, dentro de las artes visuales, quizás ya cada vez hay más gente que trabaja en este sentido, que no es la inmediatez o la dinámica rápida, sino de trabajar con tiempo y meditar que la percepción que tenemos junto con la información de las cosas y del mundo que vivimos constituye el proyecto final. Sí, Alicia. En efecto, la trilogía, la que vais a ver en la primera sala, nada más acceder, ya Muntadas se ha apropiado del espacio, ha intervenido espacialmente la arquitectura de Sisa, de alguna manera apropiándose de esa mesa invertida, y creo que la muestra es muy circular. Comienza con estos tres pilares y interioriza de alguna manera esa poética acuosa, ¿no?, que se va desbordando a lo largo de la muestra y va derivando, recorriendo una serie de trabajos en el tiempo que están muy relacionados pues, con este primer pilar y con la memoria del propio artista, ¿no?, de cómo mira su trabajo, como en el caso de Double Exposure, que son los traslados, los desplazamientos constantes. También Muntadas es una persona especialmente móvil y peregrino, en alguna manera, de esa idea de peregrino moderna que hoy nos obliga a la vida activa a desempeñar a todos. Después aborda realidades también actuales y candentes, como puede ser, yo creo que la mirada de él siempre es política. Es cierto que hay un giro de la mirada y hay una pausa para la reflexión y se plantea la exposición como un ejercicio de percepción. Y la palabra poética efectivamente surge en un artista que es frío también en su análisis. Tenemos dos piezas de El miedo en la frontera de Tánger-Tarifa y El miedo en Tijuana, México. Tenemos esos no lugares, esa llamada de Marc Auger de que ya no hay territorio, pero precisamente Muntadas se mueve en esa disyuntiva, en esta misma exposición, de que ya no hay territorio, pero está creando un territorio nuevo, ¿no? Está creando paisaje. Y termina con una pieza más antigua, que es la pieza de la siesta, que es para mí una grandísima pieza que habla de la siesta, de la costumbre, del hábito de la siesta, tan español y tan internacional que exportamos, pero también habla del sueño de la razón, del sueño que produce monstruos, ¿no?, de Goya. A mí me interesa mucho dos cosas
de la exposición. Una es la manera en la que se vinculan las estrategias del desplazamiento con las dos piezas del miedo, ¿no? Donde la frontera, lo que es la separación entre dos mundos, entre dos realidades, dos modos económicos, modos culturales, sin embargo, esa fractura se sintetiza en algo común, que es el miedo, ¿no? Miedo, fear, México, Estados Unidos, y miedo, Hauf, Europa, África, España, Marruecos, ¿no? Esa vinculación de las estrategias del desplazamiento con fronteras que en realidad son esa emoción básica, que es también, y tú lo abordas de un modo extremadamente político, a mí me parece clave para la comprensión de esta exposición y también de tu trabajo. Si hablamos de desplazamiento, lo asociamos a ir de un lugar a otro, el moverse. Es evidente que en el tríptico de Venecia, Guadiana y Finisterre, el desplazamiento está claro, implícito en la percepción de los lugares o en la poética, en el caso de Finisterre, de lo que puede ser el desplazarse a través de otro territorio, que enlaza con las fronteras tanto de Tijuana a San Diego como de Tarifa a Tánger. Las fronteras y la problemática de la frontera es el desplazarse, el ir del sur al norte, también del norte al sur, mucho más violento del sur al norte en los dos casos, y en ese desplazamiento buscar una vida mejor, un trabajo, un integrarse quizás a unas situaciones que en cierta manera se construye como un sueño, que a veces este sueño se vuelve contrario, porque no siempre este tipo de migraciones resultan satisfactorias. A través de los dos trabajos del miedo, la construcción del miedo envuelve estos dos trabajos, es que cuando me propusieron trabajar en Tijuana, San Diego, en una muestra que se llama Inside, no quise trabajar sobre la violencia en sí, que se da en la frontera, sino en el miedo como algo menos perceptible, pero que está ahí. Yo creo que el miedo se da antes y después de la violencia. Es algo que es difícil de definir. Tenemos que el miedo, hemos nacido con el miedo, la habitación oscura, el silencio, el ir descubriendo los espacios, la autoridad. Yo creo que el miedo es algo congénito, pero que llevado a la frontera hace que el miedo del norte al sur es diferente del sur al norte, y ahí es el punto en que la traducción juega su papel de decir, bueno, no estamos traduciendo lengua a lengua, el inglés, el español, aunque el trabajo tiene esa doble lectura del lenguaje, sino que es muy diversa la traducción del norte al sur que del sur al norte. El norte muchas veces no comprende al sur, no comprende la lengua, no comprende la cultura, no comprende la religión. El sur está tan abocado a otra experiencia, a otra esperanza, que son dos maneras totalmente diversas de entender esa realidad, y la frontera confluye en eso. Se está hablando de que las fronteras desaparecen. Yo creo que, queramos o no, a veces se están construyendo más fronteras de las que tendríamos que tener. O sea,
El ser humano nos movemos entre romper fronteras y construirlas, y eso históricamente ha sido así. Respecto a los otros trabajos, yo creo que Double Exposure se construye a través de la experiencia retiniana de ver una ciudad, fotografiarla y seguir a la próxima, tanto en Lisboa, Bogotá, confluía en que una estancia mía en Lisboa y la ciudad siguiente fue Bogotá. La mecánica es grabar, fotografiar, rebobinar y volver a grabar encima. Se da unos elementos de chance, de suerte, de casualidad, que luego pasan por un proceso de editing. Para mí el editing siempre es el final del trabajo. En un montaje de un trabajo, el momento de la edición del montaje es el momento crucial, es donde el trabajo se hace. Puedes grabar, puedes acumular material, tirar de archivo, decides, pero siempre activas el archivo y editas un trabajo que es la síntesis. Yo creo que todos los trabajos que están aquí, el trabajo de Media Monuments, Media Sites, Media Monuments, Buenos Aires, confronta una memoria histórica de una ciudad que yo creo que dentro de la memoria histórica siempre digo que hay dos países que en Europa, Alemania y en Estados Unidos y en Latinoamérica, Argentina, en que la memoria histórica es muy importante. En Buenos Aires tomé mucho tiempo para realizar este trabajo a partir de unas imágenes de los lugares en que habían ocurrido acontecimientos mediáticos que estaban fotografiados en blanco y negro, y a partir de esa definición de ese lugar, volver al lugar y fotografiar en color. Esa contraposición de la memoria en blanco y negro, la memoria mediática y la memoria del paisaje urbano, hace que esas relaciones que hablaba al principio de media, realidad, etcétera, confluyen totalmente. Es evidente que Media Sites, Media Monuments te habla de memoria, pero habla de olvido, de silencio, de pausa, en cierta manera también, porque estás viendo cómo esos hechos históricos han confluido en una manera de olvido y silencio que hace que muchas veces es la pérdida de memoria. Y con respecto a la siesta, hay esta anécdota, me gustaría que pudieras contextualizar esa pieza con el Sí, proyecto también tendría que decir que yo, la manera que trabajo, hay proyectos que me piden, que me encargan, con una flexibilidad y una libertad total, como Insight, como el trabajo a la siesta, fue una invitación de la Fundación Jory Ivens y del Film Museum de Ámsterdam, en que invitó a unos artistas, filmmakers, fotógrafos, etcétera, a responder o a reaccionar a la obra de Jory Ivens. Estuvimos durante 3 o 4 días viendo las películas de toda la filmografía con expertos y su propia Marceline Lonidier, su mujer, y a partir de ver eso todos tuvimos una reacción, de los cuales luego escogieron 3 trabajos que se produjeron. A mí me pareció que cuando, viendo la obra de Jory Ivens, una obra de desplazamiento, de memoria colectiva, filmó todas las guerras posibles en el momento que él vivió, le llamaban el Flying Dutchman, el holandés volador. Era una actividad irrefrenable
que me hizo pensar que necesitaba tener pausas y que tenía que hacer la siesta. O sea, la siesta viene como una pausa, un momento de descanso, pero como decía Alicia, se puede relacionar con trabajo de Goya, con trabajos de la idea del sueño, de la idea de ciertas fantasías en que las guerras y las luchas, sobre todo del siglo XX, nos llevaron a situarse a lo que luego nos ha quedado del siglo XXI. George Ebers lo reflejó muy bien y me interesó usar material de su filmografía yuxtapuesto a una imagen que puede llamarse metafórica, de una mano que tiene una moneda y que va abriéndose y que le da el tiempo de extensión de esta siesta. En el momento que la moneda cae, vuelves a una realidad, pasas del sueño a la realidad y la moneda cae en el suelo, entra en el espacio urbano y acaba en una alcantarilla, que es en el momento en que los créditos aparecen. Habla de la producción, quién paga la producción, la economía de un trabajo. El trabajo de campo para mí es fundamental y tiene que ver con ese proceso que decía lento del proyecto, de la metodología del proyecto. Yo te quería hacer una pregunta, Muntadas. ¿Cómo mira un artista del siglo XXI al horizonte? Un hombre frente al horizonte. ¿Cómo es tu mirada hoy en el siglo XXI? Yo creo que el horizonte es espacio, pero es tiempo. O sea, yo creo que hay que mirar al futuro. Aunque el trabajo hable mucho de memoria y de pasado histórico, para mí el futuro es un elemento súper importante, no desde una manera, dijésemos, de grandes fantasías, sí de utopía. Yo creo que tenemos que creer en la utopía, aunque muchos de estos trabajos son distópicos y las situaciones de la frontera es distópica y a veces en la manera que confrontamos los espacios genéricos estándar en que las ciudades construyen estos espacios urbanos a través de la arquitectura genérica y que pierde un cierto punto de anclaje en los contextos, pero yo creo que hay que pensar en el futuro, un futuro que puede ser mañana. Y yo creo que evidentemente, vuelvo a la poética política de la situación, que si hablas en un horizonte tienes que pensar tanto en poética como política, en ética como estética, ¿no? De las dos situaciones, ¿no? Claramente.